Muchas gracias por continuar con nosotros. En Cambio es un programa de diálogo y análisis hoy con un tema que ha sido recurrente, Marcela, no solamente en este medio de comunicación, sino en general en la comarca lagunera y me atrevo a decir que en algunos lugares del mundo, por la relevancia geográfica que va a cobrar la región junto con Piedras Negras, Durango capital, creo que Mazatlán. Mazatlán también va a tener un foco de observación. El próximo 8 de abril estaremos ubicados de una forma pues privilegiada en la franja que va a comprender un fenómeno astronómico importante que es el eclipse total de Sol, que, insisto, va a tener lugar el próximo 8 de abril a las 12 del mediodía. Ya vino la NASA a realizar algunos scoutings, están en constante contacto con Eduardo Hernández, el director del Planetarium Torreón, a quien le damos la bienvenida. Lalo, bienvenido, gracias. Gracias por estar. Gracias. Y bueno, también tenemos otros invitados, Antonio Bautista, que es coordinador de servicios educativos del Planetarium, y Emanuel Cortés, que es presidente de la Sociedad Astronómica de La Laguna. Bienvenidos, gracias por estar. Antonio, Emanuel. Gracias ¿cierto? por la invitación. Gracias. Lalo, pues tú eres la voz cantante de todo el tema, seguro estás emocionadísimo y retomo una pregunta que le hacía a tu colega, la argentina Isabel Hawkins. Ella es como, cada vez que hablan ya no lo hacen desde la perspectiva científica, sino que ya les brillan los ojos. Y ya, ya cuando pasa eso, ¿es bueno o es malo, Lalo, eso? Desde la perspectiva de un científico, ya cuando les brillan los ojos, pierden objetividad, pierden el sentido. Es el brillo de la luna o del ¿Qué sol? ocurre, Lalo? Es una buena pregunta, pero no estamos drogados, definitivamente. Pero yo creo que la mejor droga es esta emoción de saber lo que está pasando, y es una emoción que nos gusta contagiarle a la gente. Hace unos días me dijeron, oye, es que tú te emocionas y haces que la gente quiera verlo. Le digo, bueno, es que yo soy un niño de eclipse. Bueno, lo feo ya venía, o sea, no es porque naciera en el eclipse, es porque el 91 hubo una persona, un grupo de personas que fue la Sociedad Astronómica de Laguna, que nació en esa fecha, el 11 de julio del 91, que me explicó con la misma pasión de, mira, es que esto es un espectáculo. O sea, imagínate la posibilidad que tenemos en el universo de que la Luna sea 400 veces más pequeña que el Sol y esté 400 veces más cerca. Es una posibilidad en millones, y que la vida en la Tierra se diera en este momento y evolucionara para que nosotros estuviéramos en el momento preciso, a hoy en día en la ciudad de Torreón, para ver esta danza cósmica que va a dejar perplejos a todo mundo. La Luna es 400 veces más pequeña que el Sol y 400 veces está más cerca que el Sol. Entonces hace que parezcan del mismo tamaño. Por eso la Luna y el Sol parecen del mismo tamaño. Hay una caricatura que está peleándose el Sol y la Luna y dice, ¿por qué no me haces caso? Y dice, porque estás 400 veces más lejos que yo de la Tierra, no tiene caso pelearme contigo. O sea, es una coincidencia cósmica en realidad, este ensamble de planetas, de una Luna y el Sol. De hecho, hay algunos estudios que dicen que parte de la evolución del ser humano se debió precisamente a intentar entender esta danza cósmica. Bueno, todas las civilizaciones han hecho, los griegos, los egipcios, todos han tenido que ver con el cosmos y con el entendimiento del fenómeno de la bóveda celestial, ¿cierto? Así es, y en particular los eclipses ayudaron a perfeccionar las matemáticas, porque son ciclos muy precisos donde se repiten cada determinado tiempo. De ahí viene el ciclo de Saros, que es la cantidad de eclipses que podemos ver durante 400 años hasta que se repite de nuevo este ciclo y los eclipses van a ser prácticamente iguales. Claro, hicimos una lluvia de ideas ahí entre editores y reporteros, precisamente para establecer agenda nada más del tema eclipse, y fue impresionante la cantidad de temas que surgen, pero tiene que ver con rituales, tiene que ver con la gastronomía, tiene que ver con el esoterismo, tiene que ver con los miedos, tiene que ver con los avances científicos, y también el hecho de que a Torreón se le pone en el centro de esta observación, y no sé qué sea más importante de todo eso que acabo de decir.
Pues considero que lo más importante es vivirlo. Vivirlo. Emocionarte. Tienes toda la razón. Emocionarte. Vivirlo. Porque en 200 años esto no se vuelve a En repetir. al menos 200 años ni siquiera... Y no vamos a estar Y aquí no nosotros, vamos a estar aquí. que es lo más importante. Ya no vamos creo, a vivir. la criogenia todavía, no creo. Pero bueno, en ese sentido, ¿cómo hay que vivir el eclipse siendo de Torreón? Porque yo sé que mucha gente ya está metida en el tema, que son los científicos, pero hay otros que de plano les va a pasar de noche. Justo desde el planetario estamos con una campaña que es justo la parte de desde donde quiera que estés en Torreón, haz de tu lugar un observatorio seguro. Porque es muy importante saber que observar el sol y el eclipse sin protección o un filtro o unos lentes especiales certificados, pues puede causar un daño importante sin que te des cuenta. Puede causar ceguera, no Hay sé si, una ¿no? película que se llama Verónica en Netflix, se la recomiendo. De terror. Española. ¿La viste? Sí. Sí. Donde Sorpresa. hay un eclipse total de sol y los niños en una primaria están viéndolo con los negativos de... ¿Te acuerdas antes que había? Ah, ¿Qué del edad rollo tienes tú, fotográfico. Antonio? 34. Eres muy joven, pero te tocó los rollos de fotografía. La película, sí. ¿No? Que lo veían con los negativos. Peligrosísimo. Sí. Con una radiografía. También, súper. No lo hagan, no lo hagan. No lo hagan. Es que realmente lo interesante de esto es saber cuál es la forma más segura de verlo y de verlo completo desde que empieza hasta que se acabe. Antonio. Yo creo que existen 3 momentos muy importantes. Uno, justamente cuando empieza este eclipse y entonces es la fiesta de, ya empezó, ya empezó. Hay que voltear a ver el sol. Entonces, hay que tener muy en cuenta que los lentes que tú vas a usar deben de estar certificados o, en su debido caso, si vas a usar una careta para soldador, que sea de 14. ¿No? Careta de soldador De 14 sombras. de 14 sombras. De 14 sombras. O sea, no cualquier careta. ¿Y qué material es o el material que utilizan para los lentes estos que... Smiler. ¿Perdón? Mylar. Mylar. Mylar, así es. M. MYLAR. Es un material, es un polímero, Mylar. es un polímero plástico con metal que reduce la radiación un 99.93%, o sea, pasa prácticamente nada. ¿Qué pasa, Emanuel, presidente de la Sociedad Astronómica de la Laguna, si yo hoy volteo a ver el sol, así porque me da la gana salgo y quiero ver el sol? ¿Qué me pasa en los ojos? Es muy buena pregunta porque ver el sol, haya o no eclipse, te puede dañar la retina, que es uno de los componentes básicos de nuestra vista. Recordemos que nuestro globo ocular está por fuera recubierto de esclerótica, que es la parte blanca, que es un tejido de sostén, pero por dentro está recubierto de esta telita muy delgada que se llama retina. Ahí existen unas células fotorreceptoras que se llaman conos y bastones. Bueno, estos conos y bastones son muy sensibles a la radiación. Recordemos que el sol no nada más emite luz visible, sino también radiación en forma de rayos ultravioleta, que son sumamente dañinos, son los que causan, por decirte una cosa, el cáncer de piel, el melanoma, y también infrarrojos, radiación infrarroja. Entonces, cuando tú ves a un eclipse de sol, bueno, parte de la luz se tapa. Entonces, tu visión, tu pupila, como no hay luz, como no hay estimulación, se abre, porque detecta que no hay peligro, no hay tanta luz visible, pero oh, sorpresa, la radiación ultravioleta y el infrarrojo sigue pasando como Pedro por su casa. Eso... Pero no instintivamente cuando ves el sol retiras la... Exactamente, nosotros estamos diseñados para que cuando tú ves una luz muy brillante, tu pupila haga esto, se contrae. También las pestañas, tú tratas de evitarlo, pero cuando hay una luz visible, en el caso de los eclipses, como parte de esa luz está ocluida por la luna, entonces no hay estos mecanismos de protección y entonces la pupila se dilata tratando de captar más luz y entonces, irónicamente, entra toda ¿Cuándo la es el radiación. momento en el que no debemos ver el eclipse sin protección o siempre lo tenemos que ver con protección? Mira, en el caso de los eclipses totales, hay un momento que se llama la totalidad. En este caso, en este eclipse del 8 de abril, va a durar 4 minutos y 20 segundos. Cuando se ve esta 4:17. corona alrededor de... Sí, esa es la objeto. totalidad. Ahí- Solamente en ese momento se puede ver a simple vista. Antes y después de No. ese momento, no. Ahora, ¿cuánto dura oscureciendo?
el sol más o menos? 3 horas. O sea, desde que empieza hasta que termina, más o menos son 3 horas. Desde la fase parcial, donde el primer contacto es cuando vemos la primera mordidita, y hasta que llega a la totalidad. ¿A la totalidad cuánto más o menos se calcula que va a ser? Una hora 20, que llega a la totalidad, 1 hora 30. Y entonces, o sea, ¿como a la 1? No, empieza a las 10:50. Ah, empieza a las 10:50 y a las 12 ya más o menos 12:19 lo podemos es ver. el momento de la totalidad. Pero ojo, hay un momento que está por llegar la totalidad, que es un fenómeno impresionante, que son el anillo, el brillo de diamante, que es el último rayo de luz que pasa entre un cráter de la Luna. Pues la Luna no es perfecta, no es redonda, tiene los cráteres en la orillita. Ese brillo nos va a indicar que llega a la totalidad, y entonces podemos quitarnos. O sea, obviamente en ese momento va a bajar la temperatura a 10 grados, vamos a ver las estrellas aparecer en el cielo. Como si anocheciera. Pero además, sí, pero además vamos a ver la sombra de la luna desplazarse. Vamos a empezar a ver como un atardecer en el horizonte que se viene desplazando, y de repente vamos a ver sobre las montañas la sombra de la luna llegar y oscurecer todo. Y al centro de la totalidad vamos a ver un amanecer o un atardecer en todo alrededor de la comarca lagunera. Se va a ver azulito y vamos a poder ver ese cono hacia la luna. Y digo, a mí me entusiasma mucho el decir que ese es el momento en el que nos conectamos con el cosmos, donde realmente vamos a poder ver Júpiter, vamos a poder ver Marte en un lado, vamos a tener las estrellas. Y es una ocasión única, no vamos a poder volver a ver las estrellas con el sol enfrente más que en un eclipse total. ¿Por qué en el pasado la gente se asustaba tanto con estos fenómenos y, bueno, se ponían toda clase de artilugios, el seguro, para las personas que estaban embarazadas inclusive, ¿no? Bueno, yo creo que nos vamos a asustar en este eclipse. O sea, sigue. Sí, porque ¿hace cuánto que no tenemos aquí en la región uno así? un centenar de años. Que fue Y no se vio totalmente, sí, ¿no? fue, bueno, ¿Sí? vino un grupo de investigadores alemanes aquí cerca por Mapimí, que fue donde pasó la totalidad, por 1923. Pero cuando se haga de noche, el eclipse desde octubre, si ustedes lo vieron, empezó a hacerse fresco, se vio como un día muy nublado, volteabas y veías el sol. Pero cuando realmente se haga de noche, o sea, imagínate, tú estás en tu vida cotidiana. Sí, claro. No te enteras que hay un eclipse, es la 1 de la tarde y de repente se hace de noche, te asustas. Claro. O sea, y lo que queremos es eso, es romper esos miedos de que la gente esté preparada y volteando a ver esta danza cósmica para que no se asusten. Yo